mayoría, ¿verdad? Y quisiera entrar de lleno en este segundo episodio con respecto al Espíritu Santo. Estamos buscando experimentar en carne propia la habilidad que tenemos a nuestro alcance del Espíritu Santo para movernos en lo sobrenatural. Ya basta, yo no sé lo que pienses tú, lo digo por mí, ya basta de estarnos moviendo en el límite de nuestras habilidades. Algunos tienen muy buenos estudios, muy buen entrenamiento, capacitación, dones, habilidades para hacer muchas cosas, pero necesitamos movernos más allá de eso, necesitamos movernos en lo sobrenatural. Y conforme preparaba el tema para el día de hoy, venía a mi mente el apóstol Pablo. La verdad estaba leyendo, y ahorita le voy a decir qué versículo estaba leyendo, en particular en 1 Timoteo, y la verdad esto me despertó. El apóstol Pablo había sido un perseguidor de la iglesia. Y inclusive el libro de los Hechos, vaya buscando, ¿se acuerda que dijimos? Véngase armado, traiga pluma, traiga el papel, traiga su Biblia, tome nota. Vamos a estar viendo muchos pasajes el día de hoy porque vamos a dar el fundamento de todo. Muchas gracias, hijita, gracias. ¿Ok? Así es que Hechos 8:3 dice: Saulo asolaba la iglesia. Asolaba. Y mire a qué grado llegaba, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Oíste, Pablo? Tremendo. Mire, de las cosas que vienen a mi mente, Pablo era un hombre de mucha habilidad. Pablo era un hombre preparadísimo. Como dice, de los fariseos el mejor. Estuvo estudiando a los pies del fariseo más, no sé, prominente de aquella época, Gamaliel, y él estuvo a los pies de Gamaliel siendo instruido. Era un hombre universitario, con un temperamento, un carácter, aquí lo vemos apasionado, asolando la iglesia, yendo puerta por puerta. No se conformaba con andar, ay, mira, se me hace que este es cristiano, agárralo. No, puerta por puerta, casa por casa, arrastrando, arrasando a los hombres y los entregaba en la cárcel. Todavía el día de su conversión, dice el libro de los Hechos en el capítulo 9, versículos 1 y 2, Hechos 9:1, dice: Saulo, que es el mismo Pablo, respirando aún, ¿sí?, amenazas y muerte, mire nada más, contra los discípulos del Señor. Todavía, mire, observemos, porque esa habilidad, esa capacidad de Pablo no solo le hacía hacer las cosas que tenía que hacer, hacerlas bien, sino además iba como más allá de su habilidad, es decir, ¿qué más puedo hacer? Él estaba haciendo su trabajo, y por si esto fuera poco, va con el sumo sacerdote, versículo 2, y le pide cartas para las sinagogas de Damasco, con un propósito, dice, de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, con mayúsculas, se está refiriendo a Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Mire nada más. Y en 1 Timoteo 1:13, mire lo que dice Pablo. Dice: habiendo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador. Y dice: mas fui recibido a misericordia porque lo hice con ignorancia, por ignorancia en incredulidad. Aquí observemos que algo sucedió en la vida de Pablo que fue transformado por completo, y toda aquella pasión que lo movía, que lo impulsaba para ir en contra de la iglesia, ahora esa pasión la está usando Dios a su favor para ir a favor de la iglesia. Al grado que si nosotros leemos el libro de los Hechos nos vamos a dar cuenta
que la gente no se le quería acercar al principio. Decían, no hombre, este va a ser una trampa. Y observe y usted dígame el contraste de cómo empezamos leyendo, describiendo a este Pablo. Ahora mire, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Antes fuimos tiernos, Pablo, entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura. Oiga, estas palabras así, no pueden ser de Pablo. O sea, Pablo así como, a ver, reacciona, 2, 3 cachetadas. ¿Qué te pasa, Pablo? ¿Sí? Con ternura a sus propios hijos. Mira el versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros. Mire que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Pablo, ¿qué te pasó, Pablo? Yo quiero que podamos darnos cuenta que hubo algo en la vida de Pablo que le hizo dar un giro completo de 180 grados. Iba en una dirección en contra de la iglesia y de repente ahora va en una dirección a favor de la iglesia. Pero no fueron nada más esos dones y habilidades que antes sin Cristo él tenía, sino dones y habilidades que ahora en Cristo recibe. Y entonces Pablo empieza a moverse en lo sobrenatural. Esto es a lo que yo quiero llevarles, y para que tú y yo podamos estar preparados para recibir todo lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros en estos miércoles, necesitamos conocer completamente, conocer y vivir ciertas verdades fundamentales. Es que vámonos a los fundamentos, diríamos, del aspecto de la vida cristiana. Porque es necesario que hagamos una evaluación. Necesitamos estar preparados como recipientes, como vasos listos, preparados para recibir todo aquello que el Espíritu Santo quiere derramar sobre nosotros y en nosotros. Y es por eso que me voy, en algunos aspectos pudiera parecer lo básico de la verdad bíblica. Y lo primero que tenemos que notar, no podemos pensar en lo absoluto en una participación del Espíritu Santo sobre nuestras vidas mientras no estemos seguros de haber nacido de nuevo. Jesús dijo, necesitas nacer de nuevo. Se lo dijo Jesús a aquel líder religioso, yo creo que más prominente de sus tiempos. Y me refiero al Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Leamos los primeros versículos. Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos y se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mi hermano, démonos cuenta que aún un fariseo que vivía una religión tan estricta, un legalismo tan fuerte, en donde se estaban perdiendo de una relación verdadera con Dios, y está detectando, dice, ¿sabes qué? Hay algo que te estás moviendo tú, Jesús, en lo sobrenatural, que nadie que no esté, o sea, si no está Dios con él, no podrías moverte en lo sobrenatural. Tenemos que darnos cuenta que la vida que Dios está ofreciéndonos a ti y a mí es una vida para movernos en lo sobrenatural. Y suena muy aparatoso, pero lo sobrenatural lo podemos lograr en nuestro diario vivir, en la sencillez del diario del ir y venir, del entrar y salir de nuestra casa. Versículo 3, Jesús le responde y le dice, de cierto te digo. Como diciendo, no me vengas a mí con tanta religiosidad, no me vengas con legalismo, no me importa todo lo que sabes. Te voy a decir una sola cosa, Nicodemo: que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces no te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. Y luego mire cómo está relacionando una cosa con otra Jesús. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido ¿de qué? Con mayúscula. Lo primero que tenemos que asegurarnos, aunque parece fundamental, y dirías, ay pastor, pero ¿sabes qué? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? ¿De veras, en verdad, has nacido de nuevo? Porque mientras no se dé este primer paso, no has nacido del Espíritu y por lo tanto, ¿cómo puedes esperar que haya mucho más del Espíritu a tu alcance si tú todavía no has nacido de nuevo? No sé si estoy siendo claro. Y no es nada más decir, sí, yo un día levanté mi mano y recibí a Cristo. No, ahorita vamos a ver que es todavía más profundo. Nicodemo era un hombre que creía en Dios. Y yo creo que todos los que estamos aquí en nuestra manera creemos en Dios. No solo creía en Dios, yo creo que Nicodemo oraba. También me atrevería a pensar como un buen fariseo que Nicodemo ayunaba, diezmaba, iba a la iglesia o sinagoga en aquel entonces. Yo creo que leía la Biblia. Me imagino que trataba de vivir una vida de principios morales. Yo creo que todo esto hacía un fariseo. Y Jesús le está diciendo, te hace falta algo más. No basta. Mi hermano, tenemos que darnos cuenta que no es suficiente que vengamos nada más. Qué bueno que venimos a la iglesia, qué bueno que estás aquí. Me gozo como pastor, de veras me gozo que estés aquí. Y quisiera que más de la iglesia estuvieran aquí con nosotros, los miércoles también. Pero eso no es todo. Nos estamos privando de todo lo demás que tiene Dios para nosotros. Y es justo lo que está diciendo. Nada de eso le servía para la salvación. Le está hablando, necesitas nacer de nuevo porque si no, no puedes ver el reino de Dios. Necesitas nacer de agua y del Espíritu porque si no, no puedes entrar al reino de Dios. Y la pregunta fundamental sería, ¿has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Y diría, bueno, pastor, ¿a qué te refieres? Y necesito que nos demos cuenta que hay una relación en la Biblia entre lo que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Hay una conexión. Jesús más adelante en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 3, Juan 15, 3, Jesús les está diciendo a sus discípulos, ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Está hablando de que algo hace la palabra en la vida de las personas que provoca una transformación. Hay una relación entre la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. No van desconectados. Y esto lo digo porque se acuerda que estábamos platicando el miércoles pasado de tantos abusos con respecto al mover del Espíritu Santo, y tenemos que comprender que el mover del Espíritu Santo va relacionado, va ligado, va de la mano con lo que la palabra de Dios dice. A eso me estoy refiriendo. Inclusive en Efesios 5:26, hablando de la iglesia, habla de santificarla, habiéndola purificado, dice Pablo, en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios es la que nos conecta con el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios es el que nos conecta con la palabra de Dios. Van interrelacionados, van conectados, no podemos separar uno del otro. También el apóstol Pedro nos dice algo similar ahí en su primera carta, primera de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos, nacer de nuevo, no de simiente corruptible, o sea, no de la carne, no es volverte a meter en el vientre de tu mamá, está hablando de lo incorruptible. ¿Y cómo sucede el nacer de nuevo? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra es la semilla que entra a nuestro corazón y hace que nuestra fe inclusive vaya creciendo. Y no solamente tenemos que tener la palabra de Dios en el corazón para nacer de nuevo, tenemos también que tener el Espíritu de Dios. Es la palabra de Dios, el Espíritu de Dios. Dice Tito 3:5. Si voy muy rápido y no alcanza a buscar las citas, apúntelas. Y le vuelvo a decir lo que le dije el miércoles pasado: si usted quiere las notas, me avisa, con gusto se las hago llegar, ¿ok? No son exclusivas. Tito 3:5 dice, nos salvó.
no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación ¿en qué? En el Espíritu Santo. Mis hermanos, tenemos que empezar a vivir vidas conscientes de la realidad del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios en todo nuestro entorno. Y empezamos con nacer de nuevo. Yo recuerdo desde mis años de estudios, para ser concreto, un concreto que le llaman en ingeniería concreto hidráulico, se necesitan varios ingredientes. Se necesita la arena, se necesita agua, se necesita grava, se necesita cemento. Yo puedo ir a un desierto y pero cantidades estratosféricas de arena, pero ahí no hace concreto. Voy al mar y hay una cantidad inmensa de agua, inclusive también agua y arena, pero eso no hace concreto, ¿verdad? Hay mucha agua ahí, pero no hay concreto. Y de la misma forma, para ser salvos, para nacer de nuevo, la palabra de Dios y el Espíritu Santo tienen que ser mezclados. La palabra de Dios, el Espíritu Santo y nuestro arrepentimiento en fe. Tiene que darse esa combinación de tres elementos que provoquen el nuevo nacimiento en nuestra vida. Y entonces entramos al concepto bíblico de creer y confesar. Creer y confesar. Tu fe en la palabra de Dios se expresa con tu corazón, o sea, creyendo, y se expresa con tu boca, confesando. Dice Romanos 10, versículos 8 al 10. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. 2 puntos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Se fijan? Si en verdad crees en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, no existe ninguna razón por la cual no estés dispuesto a confesar a Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Verdad? En el momento en el que crees en Jesús con tu corazón y lo confiesas con tu boca como tu Señor y Salvador, naces de nuevo. Naces de nuevo. Inclusive el Evangelio de Juan nos dice en Juan 1:12, un pasaje que usamos mucho, que nos está diciendo a todos los que le recibieron, refiriéndose a Jesús, a los que creen en su nombre, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Se necesita este paso. En muchas ocasiones terminamos un sermón y decimos, ¿quién quiere recibir a Jesús? Y la gente levanta la mano. Le decimos, pasa aquí al frente. Y hacen una oración. Por eso buscamos eso. Y les pedimos, a ver, repite conmigo en voz alta, para que lo que está acá adentro se exprese verbalmente. Pero tristemente puedo estar diciendo algo que a lo mejor no lo creo. ¿Me doy a entender? Pero lógicamente eso ya no depende de nosotros como iglesia, pero sí depende de ti que estés bien seguro de lo que has tomado como decisión. Salvos por la gracia mediante la fe. Esto profesamos. Es como existe una especie de combinación, como combinas la gracia con el poder de Dios, gracia y poder de Dios con nuestra disposición. Porque ahí está la gracia de Dios, ahí está el poder de Dios, pero ¿cuánta gente dice, no quiero? Mientras no haya disposición, tiene que haber esa combinación. De alguna forma no es nada más Dios, pero tampoco es nada más nosotros. Dios quiere, Dios desea, más dice 1 Timoteo capítulo 2, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Pero no todos los hombres quieren eso, no todos están dispuestos. Se necesita esa combinación, ¿sí? Y por eso dice Efesios 2, 8 y 9, por gracia somos salvos
No por obras para que nadie se gloríe, lo dice claramente, ¿verdad? Somos salvos solamente por la gracia de Dios, pero podemos no estar dispuestos. Podemos no estar dispuestos y nunca podríamos ser salvos de otra forma. No merecemos nada por nuestros propios méritos. Es el poder de Dios obrando a través de su palabra y su espíritu que producen el nuevo nacimiento. Sin embargo, sin una actitud de arrepentimiento, sin una fe de nuestra parte, el poder de Dios no se va a mover en nuestro corazón, porque necesitamos estar dispuestos. Ahí está a nuestro alcance. La voluntad o disposición nuestra debe ser obediente, debe ser de respuesta a la voluntad de Dios, para que entonces podamos estar listos para recibir bendición de Dios. Pero tristemente, y no es una, ¿se acuerda que le dije el miércoles pasado? No vengo a señalar, no vengo a criticar. Quiero que juntos lleguemos al punto de experimentar todo lo que el Espíritu Santo tiene para con nosotros. Esto es lo que estoy buscando. Es todo lo que estoy buscando. No quiero señalar a nadie, pero necesitamos estar seguros de que se ha dado un nuevo nacimiento en nuestra vida si queremos estar listos para recibir todo lo que el Espíritu Santo tiene para con nosotros. Porque todavía aún hay más, como decía aquel. Y yo quiero hacer una pausa. Cierra tus ojos aquí. No hemos terminado, no creo que ya nos vamos. Cierra sus ojos, cierra sus ojos. Si tú estás aquí en esta noche y no estás seguro de que has nacido de nuevo y quieres asegurarte para empezar a, diríamos, como reunir estos requisitos para el derramamiento del Espíritu Santo sobre tu vida, entonces yo quiero invitarte a que en este momento, ahí donde estás, puedas tú decirle: Señor Jesús, yo creo en ti como mi Señor, como mi Salvador. Ven a mi vida, toma control. Espíritu Santo, hazme nacer de nuevo, porque es en tu poder, pero yo estoy dispuesto. Haz tu obra, Espíritu Santo. Te recibo, Jesús, dile, en mi corazón. Y te doy gracias, Dios, porque he nacido de nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos. El nuevo nacimiento, ahora todos hemos nacido de nuevo, produce una nueva criatura. De todas maneras, la Biblia dice que todos fuimos creados a la imagen de Cristo, pero mira lo que dice Colosenses 3:10. Colosenses 3:10 dice que revestido del nuevo, hablando del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, a la imagen de quien nos creó, de Dios, de Jesús, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En nuestro corazón somos hechos para ser como Cristo. Para poder vivir como Cristo, entonces tenemos que ser revestidos del nuevo hombre. Y ese nuevo hombre se va a ir renovando. Vamos a ir siendo transformados. Se logra primeramente renovando nuestra mente. Por ahí tenemos que empezar. No podemos continuar viviendo, aún sabiendo que hemos nacido de nuevo, no podemos continuar viviendo así como estamos viviendo. Yo no sé tú, pero yo no quiero seguir viviendo como estoy viviendo. Y no me refiero a vida de pecado, sino, yo no sé, yo quiero más de Dios. Yo quiero provocarte un hormigueo, que digas: yo también, pastor. Dice Romanos 12:2, no te conformes a este siglo. No te conformes. En vez de eso, mejor transfórmate mediante la renovación de tu entendimiento.
Renovemos nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es, por cierto, agradable y perfecta. Andamos queriendo saber cuál es la voluntad de Dios, pero no estamos renovando nuestro entendimiento. No lo hacemos. No lo hacemos. Inclusive dice Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que llegar a reconocer lo que está sucediendo dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Dice Colosenses 1:12, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Te das cuenta lo que sucedió en tu vida en el momento de tu nuevo nacimiento? Al nacer de nuevo fuimos trasladados del reino de las tinieblas, del diablo, del enemigo. Fuimos trasladados al reino de Jesucristo, el reino de la luz. Fundamental. Ya no tienes que obedecer al diablo jamás. Antes no te quedaba otra. Inclusive por eso Jesús dijo en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Jesús, si has nacido de nuevo, te ha libertado y hay una verdadera libertad en la cual tú te puedes mover. Has entrado a un nuevo reino, un reino espiritual, un reino de luz, no de tinieblas, de allá fuiste sacado. Este reino es un reino espiritual, el reino de Dios. Pero el hecho de que la salvación sea básicamente un renacer espiritual, oye bien, no quiere decir, no significa que no tenga un efecto en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro diario vivir, porque aquí está el problema. Llegamos al punto solamente de quedarnos atorados ahí. Ya nací de nuevo, soy cristiano. Y aún y cuando hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, y tiene que haber, aunque todo es espiritual, tiene que haber una expresión corporal en la mente, en nuestra conversación, nuestro diario vivir. Puede y debe haber un gran impacto en cada parte de nuestra vida. En todas las sociedades existen leyes que gobiernan las acciones de sus habitantes. Lo mismo, estamos en un reino espiritual, tiene sus propias leyes. Hay leyes que están en el reino de Satanás, pero hay leyes que están en el reino de Dios. Y nuestro nuevo nacimiento nos ha dado bajo un nuevo reino con nuevas leyes. Dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hemos sido librados. Y la ley de la vida en Cristo incluye amor, gozo, paz, prosperidad, abundancia, salud, contentamiento, bendiciones. Y estas son provisiones que nos son dadas como cristianos bajo el nuevo pacto. Pero vivimos derrotados porque no estamos creyendo que hemos sido trasladados en nuestro nuevo nacimiento. Ya una vez nacido de nuevo, ahora necesitamos conocer las leyes del reino en el cual ahora hemos sido trasladados, y son las leyes espirituales del reino de los cielos. Es la ley espiritual, debemos cumplirla en nuestra vida. Dios nos respalda porque su palabra es fiel y verdadera. En el momento en el que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, fuimos perdonados de nuestros pecados. Fuimos perdonados. Fuimos inclusive legalmente perdonados cuando Jesús dio su vida en rescate por nosotros. Pero el perdón lo experimentamos en el momento en que nacimos de nuevo, en el momento que creímos. Eso que ni qué. Y aunque hayas cometido muy poquitos o muchos pecados, el mayor de todos los pecados que cualquier persona puede cometer es no creer en Jesucristo.
Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo de la cual se refiere Jesucristo. No que le digas groserías al Espíritu Santo. Hay gente que así piensa, como dice, el que blasfeme contra el Espíritu Santo. Y dice, no, entonces le dijiste una grosería al Espíritu Santo, no tienes, pero no. La blasfemia contra el Espíritu Santo es no creer en Jesucristo, es negar la obra del Espíritu sobre nuestra vida. Y por eso el Espíritu Santo viene para convencer al mundo de pecado por cuanto no han creído en Jesús. Ahí lo dice Jesús en Juan 16. Tantos pasajes que... Y cuando dejamos esto resuelto, la raíz del problema queda resuelta. La sangre de Jesús limpia nuestro corazón en el momento que creemos y confesamos a Jesús como nuestro Señor. Primera de Juan 1:7 nos dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, todos los pecados pasados son removidos por la acción de la sangre de Jesús en el momento en el que creímos, en el momento en que nacimos de nuevo. Qué increíble transformación de vida cuando tú y yo nacimos de nuevo, haya sido antes o haya sido hace ratito. Pero necesitamos, si tú naciste de nuevo, necesitas conocer estas verdades, porque por eso es que el diablo nos tiene engañados y no pasamos como el umbral del mover del Espíritu Santo. Como si hubiera un velo, algo que nos detiene. Y aunque creemos en Dios y hemos nacido de nuevo y sabemos que tenemos la vida eterna, pero como que no pasamos de ahí, estamos atorados, como que algo nos detiene, algo nos frustra y entonces no experimentamos todo aquello que tiene Dios para nosotros. Una vez que hemos nacido de nuevo, número 2, debemos, en obediencia a la palabra de Dios, ser bautizados en agua. Y aquí quiero invitarte, mi hermano, si has nacido de nuevo, no hay nada que te detenga para ser bautizado en agua. Nada. Y si estás esperando una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo sobre tu vida y no has procedido a obedecer bautizándote en agua, entonces tú mismo estás frenando ese mover y no va a haber una evidencia sobrenatural del Espíritu Santo mientras no des este paso. Ya eres salvo, no vas a bautizarte para ser salvo, ya eres salvo. Es evidente que en la Biblia que el bautismo en agua es importante para cada uno de nosotros como cristianos, es esencial. Inclusive en la gran comisión, Marcos habla en Marcos 16, ahí en los últimos versículos del Evangelio de Marcos 16:15, dice, y les dijo, Jesús les está diciendo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No dice que el que no se bautice, ¿verdad? Creyendo somos salvos y el que creyere debe bautizarse. También Mateo lo afirma, Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es más, el mismo Jesús fue bautizado. Yo me pregunto, si Jesús mismo, que no necesitaba ser bautizado, se bautizó, yo me pregunto, ¿cuál es el argumento que tú puedes tener en esta noche si tú todavía no te has bautizado en agua? ¿Qué argumento puedes tener? Si Jesús se bautizó, inclusive cuando va Jesús al río Jordán y ahí está Juan el Bautista, Juan se saca de onda, dice, oye, ¿cómo tú deberías bautizarme a mí? ¿Y vienes a que yo te bautice? No, ¿sabes qué? Dice que se le oponía. Juan no quería, y dice Mateo 3, nos dice con toda claridad, usted puede leer en casa. Y dice, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús se bautizó. Inclusive cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, termina Pedro su sermón efectivo de Pentecostés 2:38, Hechos 2:38, y mire cómo concluye. Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Y qué sigue después de eso? Bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y mire lo que dice, oiga bien, porque de esto estamos hablando. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué dice Pedro que va a suceder?
mi hermano, si no te has bautizado, así como te decía, si no has nacido de nuevo, ¿qué quieres del Espíritu Santo? Ahora, si ya naciste de nuevo, pero no te has bautizado, ¿qué quieres del Espíritu Santo? Necesitas ser bautizado para que recibas el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está en ti desde que naciste de nuevo. Pero hay algo más, estoy hablando más allá, que yo creo que es de lo que todos queremos. Así empezamos el miércoles pasado. Todos queremos más del Espíritu Santo en nuestra vida. Y necesita, aquí Pedro lo está diciendo con toda claridad, hay que bautizarse. Hay que bautizarse. Ahí mismo en ese capítulo 2, Hechos 2, pero el versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra, fíjese bien, el resultado de recibir, y recibir no nada más es escuché, no, que hicieron efectiva la palabra, que es la salvación, el nuevo nacimiento, dice, fueron bautizados. Y el resultado de nacer de nuevo y ser bautizados es que somos añadidos a la iglesia de Dios. En aquel entonces fueron 3,000. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Inclusive todavía es más, Pablo mismo se bautizó cuando fue convertido. Pablo fue bautizado. Lo que acabamos de leer al principio de cómo era el Pablo cambiado, renovado, pero Pablo no solo creyó en Jesús, sino que además se bautizó, dice Hechos 9:18. Después de haber tenido ese encuentro, Pablo con Jesús en camino a Damasco, dice que quedó ciego y estaba ahí encamado, y Dios manda a un profeta para que ore por él. Y cuando oró este profeta por él, dice versículo 18, al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y se levantó, ¿y qué? Y fue bautizado. ¿Y tú por qué no? ¿Y tú por qué no? Y los primeros cristianos se bautizaron. Podemos leer el libro de los Hechos y darnos cuenta cómo creían y se bautizaban, creían y se bautizaban. Si tú has creído, ¿por qué no te bautizas? Este es el punto. Estás deteniendo entonces el mover de lo sobrenatural en tu vida si no das este paso. Se fija, estoy queriendo recorrer para ponernos todos en el mismo punto, para que juntos vayamos al momento en el que Dios va a decidir derramar de su Espíritu Santo sobre nosotros en una manera sobrenatural. ¿Me estoy siendo claro? A lo mejor tú puedes decir, bueno, yo ya tengo a Cristo en mi corazón, pastor, yo ya había nacido de nuevo. Te felicito, pero necesitamos estar seguros todos. Oye, pastor, yo ya me bauticé. Qué bueno, vamos bien, entonces tenme paciencia, pero necesitamos asegurarnos que todos. Y te doy una noticia, si tú, y no te voy a balconear, ni siquiera te voy a decir levanta tu mano si no te has bautizado para reírnos, no es cierto, pero nada más una cosa te digo, si no te has bautizado, de este domingo en 15, el domingo 23 de julio, estaremos teniendo bautizos aquí a las 7 de la noche, para que estés en preparación. El próximo miércoles tenemos una sesión de ministración del Espíritu muy particular, pero después viene domingo 23, que estaremos bautizando, y luego viene el miércoles que sigue, en donde seguiremos con este tema, y entonces diremos, bueno, ya creímos, ya nacimos de nuevo, ya fuimos bautizados todos. Yo te invito, mi hermano, el bautismo no tiene costo, no se cobra, no tienes que comprar nada, no tienes que pagar nada, no estamos interesados en hacer negocio, queremos ayudarte a que no haya nada que te detenga de aquello que Dios a través de su Espíritu Santo tiene para ti. Así es que, mi hermano, si no te has bautizado en agua, yo te invito, llama por teléfono a las oficinas y diles, yo me quiero bautizar el domingo 23, dales tu nombre como quieres que aparezca, porque te damos un certificado. Ese día hacemos una fiesta allá abajo, les damos a todos cafecito, panecito, ¿verdad? Se pone sabroso la reunión, les damos su certificado, tomamos una fotografía y estamos haciendo fiesta por esa noche. Llamas, ahí puedes preguntar qué tienes que traer de ropa, de vestimenta para ese día, para que nada te falte, y llegas aquí 6:30 de la tarde, ese domingo 23, allá abajo te van a explicar igual qué significa el bautismo, para asegurarnos que comprendes lo que está sucediendo, y luego te meto al agua, en el nombre de Jesús. Una experiencia hermosísima. Ya no la pospongas más. Ya basta. Porque yo creo que todos aquí queremos más del Espíritu Santo. Necesitas dar este paso de fe y de obediencia.
de veras, como Pablo, yo te ruego que reacciones. No te pierdas de lo que Dios quiere darte. No lo pierdas. ¿Ok? ¿Estamos claros? Si no se acuerda la fecha, la hora y todo lo que le dije, llame a la oficina y diga, oiga, me dijo el pastor algo, dijo del bautismo, no me acuerdo ni qué día, cuándo es, qué tengo que traer, y ya le explicarán todo, ¿sale? Pero no lo deje pasar, para que usted esté listo, el miércoles siguiente al 23 esté listo. Yo no sé en qué momento, mire, estoy moviéndome, quiero revelarle algo, me estoy moviendo estos miércoles por pura fe. No sé cuál sea el momento, porque yo sé lo que yo quisiera que Dios haga. Estoy convencido que Dios me está llevando a un punto donde Él quiere hacer algo que yo creo saber qué es lo que Él quiere hacer. Pero le soy sincero, no sé qué miércoles va a ser. Y cada miércoles le digo, ¿será hoy, Padre? Y hoy me dijo, hoy no. Necesitan cumplir todo. Necesitan estar listos. Prepáralos. Y me cambió todo el tema que va a ser el próximo miércoles estaba para hoy. Y lo tuve que posponer para el próximo miércoles porque Dios me dio esto. Siguiente punto. Necesitas tener una seguridad de tu salvación. El diablo nos ha golpeado tanto. Ay, sí, ¿a poco? ¿Tú salvo? Ay, sí. Ay, ¿cómo no? Y lo que acabas de decir. Y lo que acabas de hacer. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Y este es el testimonio, dice el apóstol Juan, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, en nadie más puede estar. Nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Tienes al Hijo? Tienes la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de fácil. Tú acabas de confesar, tienes a Jesús en tu vida ahorita o ya lo tenías antes, pero Jesús está en ti, tú tienes al Hijo de Dios en tu vida, por lo tanto tienes vida eterna. Estas cosas, dice versículo 13, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tienes vida eterna y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Es que si es lo que has hecho, puedes estar seguro de tu salvación. La Biblia es nuestra fuente de información absoluta y esa es la seguridad sobre la cual debes estar parado. Su palabra, no tus emociones. Es que pastor, yo el día que nací de nuevo, ahorita que repetí junto que usted me dijo, yo no sentí nada, me siento igualito. No son tus emociones, no son tus sentimientos, no es la iglesia, no es tu sinceridad la que está en juego. Simple y sencillamente Dios lo dijo y tú tienes que creerlo. Y parado sobre esa seguridad de salvación, entonces también empezamos a experimentar que empiecen a suceder cosas en nuestra vida que no sucedían antes. ¿Por qué? Porque mientras no estés bien parado en la seguridad de tu salvación, el diablo te tiene distraído. El diablo te tiene distraído. Y en lugar de estar concentrado en estar buscando aquello que el Espíritu Santo tiene para ti, estás tú así como, híjole. Yo quiero confesarle, cuando yo estaba chamaco a los 17 años y hacían el llamado para recibir a Cristo y yo pasaba, y a la siguiente volvían a hacer el llamado y yo volvía a pasar. Y otro llamado yo volvía a pasar. Yo no sé si yo vengo de hogar cristiano, pues aquí está mi mamá que no me deja mentir. O sea, yo era cristiano, a mí me traían a la iglesia, más, a escuela dominical de trajecito, ¿verdad, mamá? Con corbata y mi Biblia, yo tenía de chiquitito. Eso no me hizo cristiano. Y cuando hacían el llamamiento, ahí voy para enfrente. Y yo decía, no, pues que yo no sentí nada. Ahí voy otra vez, a ver si ahora sí. Y yo no sentía nada. Es que no es que yo sienta, es que eso dice. Dice, si tú crees y confiesas, eres salvo.
Yo creo, yo confieso, cuando alguien me lo explicó y me dijeron, tú no eres cristiano porque tus papás son cristianos, tú tienes que ser cristiano porque tú tomes una determinación y cuando la tomes tienes que creerle. Y ¡fum! Una vez pasé para nunca más volver a pasar. Necesitamos llegar a este punto, parados sobre la seguridad de nuestra salvación. Una cosa es que caigamos en pecado, ahorita lo vamos a ver, y que tengamos que hacer algo al respecto, y otra cosa es que perdamos nuestra salvación. No se trata de que es que me siento salvo, ¿no? Ahora no me siento salvo, porque eso vivimos. Y el diablo no tiene que hacer gran cosa. Y nos estamos perdiendo de todo lo más que Dios tiene para nosotros. Mis hermanos, la Biblia nos enseña que tú y yo somos la justicia de Dios en Cristo. ¿Sabes lo que eso significa? Justicia de Dios en Cristo. Ser justo o justificado, ya lo vimos en domingos, significa que Dios te ve como si nunca hubieses pecado. Wow. Como si, pero sí, ya sé, así te ve Dios. Así te ve Dios. Y esto es lo que nos da una habilidad para vivir libres de culpa, para vivir libre de condenación, de miedo, hasta de un sentimiento de inferioridad. Y todo eso nos roba las bendiciones de Dios. Nos roba. Y la justificación, el que Dios nos vea como que no pecamos, es un regalo de Dios. No te lo mereces, yo tampoco. No hiciste nada para merecerlo ni para ganarlo, es un regalo de Dios. Hay un mundo de diferencia entre mi propia justicia y la justicia de Dios. Si tú me ves dirías, ay pastor, usted como si nunca hubiese pecado. A lo mejor mi mamá me va a decir, ay mijito, acuérdate cuando, ay sí. Me doy a entender, o sea, pero hay una gran diferencia. Yo soy la justicia, dice Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y mientras tú y yo no comprendamos esta realidad, no podremos experimentar todo lo que el Espíritu Santo tiene para con nosotros. Por eso estoy duro y enfatizando, yéndome a lo básico. Dice 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5, al que no conoció pecado, se refiere a Jesucristo. Al que no conoció pecado, y se refiere que Dios por nosotros lo hizo pecado, para que tú y yo fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. ¿Se fija? Si Cristo mora en tu corazón, eres la justicia de Dios en Cristo. No hay condenación. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación no hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿qué pasa cuando de repente ando en la carne? Y ahí vamos a otro punto, porque esto es bien importante. O sea, como cristianos, no estoy profetizando, pero Gil, vas a pecar. Ni modo, Gil. Bueno, todos, ¿verdad? ¿Para qué? Vamos a caer en pecado. Dice 1 de Juan 1:7 que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Lo vimos hace rato. Es evidente que como cristianos vamos a caer en pecado. Claro. Y eso no le agrada a Dios. No viene con una espada. No te manda un rayo para que te parta en dos, pero no le agrada. ¿Te das cuenta que no le agrada? ¿Estás consciente que lo que estés cayendo en pecado o practicando en pecado no le agrada a Dios? Y entonces tenemos que resolverlo, tenemos que tratar ese pecado y el mejor momento es inmediatamente. Y este pasaje hermosísimo de 1 de Juan 1:9. Y se los he dicho, ¿cuál es el pecado que Dios no perdona? ¿Cuál es el único pecado que Dios no perdona? El que no confiesas, porque dice ahí, si confiesas, ¿qué dice 1:9? Si confesamos, ¿qué pasa si confieso? Él, no yo, es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados, y no solo para eso, sino para limpiarme de toda maldad.
Por lo tanto, no debemos esperar. Pero ¿sabes qué es lo que hacemos? Hemos nacido de nuevo. ¿Sí? Nos hemos bautizado en agua. Estamos bien seguros de nuestra salvación. Hemos pecado. Y entonces estamos así como escondiéndonos de Dios. O esperándonos la semana que entra platico con Dios. Como si la semana que entra pudiera Dios vernos con más amor que hoy, o si la justicia de Dios en Cristo funcionara dentro de una semana y no en el momento. No podemos experimentar el mover del Espíritu Santo mientras no resolvamos confesándole a Dios todo nuestro pecado, porque Él es fiel, Él es justo y perdona y nos limpia. Y entonces seguimos avanzando y seguimos avanzando, y que caemos, lo volvemos a hacer. Podemos acercarnos confiadamente entonces a la presencia de Dios sin ningún temor, sin ningún complejo, porque decimos: Señor, ¿sabes qué? Si pequé, ya sé que no te agrada, pero dice que sí te confieso. Y confesar significa estar de acuerdo. Es decir, tú dices que esto que hice es pecado, estoy de acuerdo en que es pecado, lo reconozco, coincido contigo, Dios. Y dice Hebreos 4:16: acerquémonos pues, por lo tanto, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabes una cosa que he encontrado yo con Dios? A Él le gusta escuchar tus oraciones. Pedro lo sabía, y vaya que Pedro, 1 de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Mire qué bonito. Justos, y hemos sido justificados. O sea, no dice sobre los inmaculados, los justos. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú naciste de nuevo, tú fuiste hecho la justicia de Dios en Cristo Jesús, tú eres justo, tú eres visto por Dios como si nunca hubieses pecado. Los ojos de Dios están sobre ti. Oigan. Y sus oídos atentos a tus oraciones. Uno de los mejores capítulos de la Biblia en el tema de la fe es Hebreos 11. Nos habla mucho acerca de la fe, y empieza el versículo 1 hablando de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos que empezar a caminar. Está hablando en tiempo presente. La fe es creer en este momento, es creer en hoy, es apropiarte de las cosas hoy. La esperanza es para después. Yo tengo esperanza que algo suceda. Yo tengo esperanza ahorita, en este momento, me apropio. Porque la fe verdadera tiene sustancia. Sustancia. Y la sustancia de la fe es la palabra eterna de Dios. Un Dios que nunca cambia. ¿Y cómo podré entonces obtener esa fe? ¿Cómo podré fortalecer esa fe? Y nos vamos a Romanos 10:17. ¿Te logras dar cuenta que todo esto es fundamental de la vida cristiana, pero necesitamos tenerlo bien afianzado para prepararnos a lo que Dios tiene para nosotros? Romanos 10:17 dice: así que la fe es como, es por el oír. ¿Y qué es lo que hay que oír? La palabra de Dios. ¿Te falta fe? Métete a la palabra de Dios. ¿Quieres tener más fe? Métete a la palabra de Dios. Esa es la mejor forma, oyendo la palabra de Dios, y no solo con los oídos, sino con el corazón. Lee la palabra. Mira algo que yo he practicado y lo platico mucho con mi hija Gracie, es lee la palabra de Dios, léetela en voz alta, porque a veces nada más así, léetela en voz alta, decláratela a ti mismo. Es más, donde se aplique algo, pon tu nombre en eso que estás leyendo, pon tu propio nombre ahí. Créele a Dios y repítetelo, que tus oídos escuchen la palabra de Dios. No nada más que tus ojos lo vean, que tus oídos escuchen la palabra de Dios. Cuando dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel del Señor acampa alrededor de Enrique y lo defiende. Aprópiate de la palabra, léela, lánzatela a ti mismo, porque entonces irás incrementando esa fe. Haz una lista inclusive de todas las promesas que vayas encontrando. Al estar leyendo, escríbelas, ponlas, y por fe cree, recibe y declárala todos los días sobre tu vida. Esta es la forma de aumentar tu fe, y tu fe va a ir creciendo más y más conforme vayas escuchando la palabra de Dios, ya sea que tú mismo o alguien te la lea. Hablando de mi hija, ahora tiene ya una costumbre en base a eso, que ella misma lee un pasaje, lo lee y se lo graba.
En lugar de estar oyendo esas Biblias que son leídas, audibles, ella luego pone y se está oyendo a sí misma lo que ella... Y dice, es que comprendo mejor, papá, porque me estoy escuchando a mí misma leyendo la palabra de Dios. Y sí es cierto, creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces nuestra fe irá creciendo. ¿Quién puede hacer esto? Todos los que hemos creído. Todos. Nos dice que conforme a la medida de fe que hemos recibido, todos hemos recibido una cierta medida de fe. No tienes que partir de cero. No tienes que partir de la nada. La fe actúa siempre en base a la palabra de Dios. Siempre. Y lo vemos en los evangelios una y otra vez. Y la fe no es una emoción. Para que nuestra fe sea consistente, sea sólida, no debe estar basada en emociones. No debe estar basada. No somos salvos porque nos sentimos salvos. No le creemos a Dios porque sentimos creerle. Somos salvos porque hemos puesto nuestra fe en la palabra de Dios y creemos en lo que Dios ha dicho porque Él lo ha dicho. Y podrás sentirte bien hoy, pero mañana a lo mejor cansado y triste la próxima semana, y el mes que entra a lo mejor sientes una soledad extrema, pero la gloria a Dios que su palabra permanece para siempre. Necesitamos ser alimentados con su palabra. Nos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y tus emociones nunca deben estar influidas por lo que ves, o por lo que lees, o por lo que oyes. Tu fe tiene que estar controlada por la palabra de Dios. ¿Quieres estar listo para lo que Dios tiene para ti del Espíritu Santo? Empieza desde hoy. Agarra la palabra de Dios, léetela, repítetela, medítala, reflexiona. Porque por fe andamos, no por vista, dice el apóstol Pablo. Andamos por fe. Y todo nuestro ser debe estar sintonizado a la palabra de Dios, por completo. Y entonces podremos decir junto con Pablo en 2 de Corintios 4:18, 2 de Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven. No vean las cosas que se ven. Ve las cosas que no se ven aquí en su palabra. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mi hermano, enfoca tus ojos espirituales en Dios y en su palabra. Y termino diciéndote, ¿estás listo? Empieza con esto. Y te diría, en el nombre de Jesús, abróchate el cinturón, porque Dios te va a salir al encuentro. Padre bendito, gracias Señor, porque eres lindo, porque tienes paciencia para con nosotros, porque vienes, no sé, recordándonos desde el fundamento. Pudiéramos parecer así como la lechita espiritual, lo de parvulitos de doctrina, a ser recordados para que podamos poner nuestra vida en orden, nuestro corazón listo, todo nuestro ser dispuesto para ser esos vasos, instrumentos tuyos, mi Dios, listos para recibir lo que tú tienes para nosotros, Padre bendito. Envía de tu Espíritu Santo sobre tu pueblo redarguyendo, Señor, aquellos que no han nacido de nuevo. Tú, Señor, llévales a ese punto, allí donde vayan, en el carro, en su casa. No necesitan que alguien les ayude, que ellos platiquen contigo y te reciban como Señor y Salvador. Oh Padre bendito, aquellos que no se han bautizado en agua, que tú les muevas a la acción, que no lo pospongan, que no seamos como los mexicanos que somos, que dejamos todo para el último. Que tú les muevas y les impulses a mañana mismo a hacer esa llamada y registrarse para estar listos para obedecer este paso. Padre, para aquellos que están dudando de su fe, dudando de su salvación, que tu Espíritu Santo con tu palabra venga a traer esa certeza de que sus vidas están en tus manos, mi Dios, y que ellos pueden venir contigo y confesar y recibir el perdón y la limpieza de todo, Señor, porque a ti te agrada escuchar las oraciones de nosotros como tus justos hijos, porque tus ojos están sobre nosotros, Señor, y llévanos a tener hambre y sed de tu palabra. No nos dejes estarnos quietos,
Padre, en el nombre de Jesús, declaro una sed intensa, una hambre profunda en cada uno de mis hermanos por tu palabra. Que estén necesitados, desesperados, mientras no hayan leído tu palabra, para escuchar tu voz, escuchar tus promesas. Oh Señor, y prepáranos para el día en que tú, en tu voluntad, en tu disposición, tengas dispuesto para ese mover especial que tú has decidido derramar sobre tu pueblo. Y trae a más, trae al resto de la iglesia, Padre. Que no sea un evento de unos cuantos, Padre. Tú sabes cuánta necesidad tenemos de ti, mi Dios. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Necesitamos movernos en lo sobrenatural, mi Dios. Oh, Padre, llévales con bien. Guárdales en esta semana donde quiera que vayan, Padre. Trae sanidad sobre el enfermo. Bendice sus finanzas, Padre. Bendice sus vidas. Guárdales en todo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué te pones de pie? Vamos a terminar esto con todo, amén. ¡Ea! Vamos a cantar esto. Yo he decidido vivir mi vida contigo. Te levantas con nuevas fuerzas. Te levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy fuerte siempre en ti, tú eres mi fuerte. Vamos, comenzamos. Como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad. Nuevo sol, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Como me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu vida yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu vida yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Sí, está ahí. Estamos despedidos. Muchas gracias. Lo vemos el siguiente miércoles. Dios los bendiga. Caminar junto a ti, he decidido vivir mi vida contigo. Levantas. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Vamos, todos juntos. Como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad. Nuevo sol, encontré mi identidad. Vida tú me das,
que mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad, nuevo sol encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu vida no puedo entrar, eres todo lo que quiero y más. Así es. ¿Por qué no se pueden todos así? Vamos a declarar todos juntos. Como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad, nuevo sol encontré mi identidad. Vamos, como el sol. Como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad, nuevo sol encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar, eres todo lo que quiero y más. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar, eres todo lo que quiero y más. Así es, vida. Por caminar junto a ti, he decidido vivir mi vida contigo. Levantas, me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre.